Buena gente, estamos de vuelta en otro video. Eh, Justamente hoy lo que les debía era la cuestión de la conquista del Perú por parte de los Pizarro y los Almagro. Y justamente vamos a hablar de este tema ahora. Pero antes hay que considerar dos cuestiones. Primero, que luego de Tierra Firme, la ciudad que tuvo su mayor hegemonía fue Panamá, la cual básicamente se encontraba con su ciudad, con puerto, con mercado, etcétera, como una ciudad bien avanzada en la época económicamente. Em, Después hay que mencionar otra cuestión que tiene que ver más con, nada, con un relato mítico, se podría decir, que era la búsqueda, perdón, El Dorado, el cual se decía que era una ciudad al sur en lo que es la actual Colombia. Obviamente no se sabía, ni se conocía que era Colombia, pero se decía como estaba al sur de Panamá, por esa zona. Entonces se decía que era una ciudad al tal punto que los edificios estaban llenos de oro, o sea, eran paredes de oro. Esto como preconceptos anteriores a la explicación. Hay que decir que más o menos en el 1524, eh, un marinero establecido allí en Panamá, se encargó de viajar todo por el Pacífico, ya que este había sido descubierto más o menos a principios del siglo XVI, 1513, 14, por allí. Entonces este marinero al avanzar por mar hacia el sur encontró lo que es el país del Perú. El país del Perú se podría decir que es en la actualidad Quito y el mismo Perú, ya que aquí se encontraba el Imperio Inca, el cual más luego en próximo video vamos a hablar. Pero ya como para adelantar un poco, el dominio del Imperio Inca llegó al máximo a lo que es en la actualidad Quito o casi norte de, de América del Sur y después a mitad de Chile, como también una gran porción de Argentina, y después no penetraron en el Amazonas, ya que consideraban que estos eran seres que estaban atrasados y eran bárbaros, entonces no llegaron a comerciar ni nunca dominar. Pero bueno, eso es una introducción. Justamente lo que había hecho este marinero había encontrado lo que era el Imperio Inca. Entonces, cuando esta noticia llegó a Panamá, eh, Pizarro junto con sus primos y su hermano y Almagro, otro eh, terrateniente allí, en este caso encomenderos, buscaron en primera instancia la financiación de Luque, un obispo se podría decir, un- una persona de la iglesia, la cual básicamente habían firmado ¿cómo se llama? Habían hecho una primera expedición para ver y qué se encontraba allí. La primera expedición no triunfó para nada, al punto que no encontraron ninguna riqueza, no llegaron a comerciar con ningún originario. Luego volvieron, luego realizaron un segundo viaje, ya era, esta decían era la última, mucho gasto. Y después cuando fueron, encontraron y de hecho llegaron a comerciar con originarios allí. De hecho allí realizaron el intercambio de rescate, en el cual básicamente bueno, se daba baratijas europeas a cambio de oro y plata americana. Y además, por destacar, los Pizarro bajaron a territorio americano y llegaron hasta lo que más luego van a fundar Piura. Bueno, con estas noticias vuelven a Panamá y allí en 1529 apelan a una capitulación, la cual es aprobada en 1530, y básicamente lo que sucede es que, bueno, parte básicamente esta travesía en la cual se establecía, a raíz de la capitulación, que la cuestión de la dominación política territorial iba a estar encabezada por Pizarro y Almagro. Pizarro iba a conquistar lo que sería el norte de lo conquistado y Almagro el sur, de esto. Que esto va a generar muchos conflictos con Cusco, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, lo que sucede es que esta travesía surge o parte desde Panamá hasta eh, Quito, más o menos, Perú, dejémoslo ahí, en Perú, en 1530. Al llegar,
bajan, obviamente, como antes había mencionado, y establecen la ciudad de Piura, la cual en la actualidad se encuentra, o sea, existe, y fue el primer, uno de los primeros asentamientos españoles o coloniales en América del Sur. No, además de Panamá y ese cachito de América del Sur, por cierto, pero de una manera fue esa, de eso lo que les mencionaba anteriormente. Entonces lo que sucede es que allí en, en Piura, ¿no? Se entera de que hay o existe la crisis dinástica en la Panaque Imperial. Esto hace referencia a que en medio del avance inca o incaico hacia el norte para poder conquistar lo que es en la actualidad, un poquito después del territorio de Quito, muere Huayna Cápac, el anterior inca, el cual había sido muy bueno y muy prestigioso. Entonces surge aquí una revuelta, porque obviamente se muere el inca, alguien de querer heredar ese poder, ese puesto. Entonces lo que sucede es que había dos herederos, que era Huáscar, el cual había nacido en la capital imperial, o sea, Cusco, o sea, era el más cercano al dominio, perdón, al cargo político, pero por otro lado estaba Atahualpa, el cual había sido o era hijo de, bueno, obviamente, de Huayna Cápac y se podría decir, una princesa incaica, una mujer muy destacada en la Panaca Imperial del Norte. Entonces por eso estaba la dualidad y este conflicto, porque estaba la cuestión del debate. ¿Se aceptaba a uno que había batallado en la conquista del norte o a uno que había nacido en la capital imperial, que no había hecho nada? Entonces, así fue como se libró este gran conflicto, el cual los Pizarro, en su ambición, lo aprovecharon y justamente se aliaron con eh, el lado de... En primera instancia, disculpen, en primera instancia se aliaron con los pueblos originarios allí presentes, ya que estos veían a los españoles como una vía de escape hacia los incas, como para sacárselos de encima, digamos, ¿no? Esto fue una de las tantas cuestiones de por qué fue tan rápida la conquista del Perú como fue tan fácil. O sea, no fue tan fácil como se dice, o sea, sí, como se dice, conquistar Perú, pero al fin y al cabo como fue fácil, uno de los tantos elementos que lo vamos a ir enumerando. Este justamente es el primero, las alianzas. Entonces, justamente con las alianzas de estos grupos, avanzan hasta Cajamarca, que está un poquito más cerca, más en el centro del Perú, podríamos decir, ya que Piura está más al norte, casi limitando con Quito, y Cajamarca está más al centro. Entonces, lo que sucede aquí en Cajamarca es que Atahualpa sabe que están viniendo grupos extranjeros minoritarios en número, pero dice que lo deje pasar porque total van a ser derrotados en esa cuestión. En 1532, Atahualpa recibe a esta hueste, la hueste de Pizarro y Almagro, y allí realiza una entrevista, en la cual más luego finaliza, y los Pizarro y su hueste es alojada en los eh, edificios allí residenciales. Hasta que no se sabe si es en el día o en la noche, o básicamente en algún momento, sucede que los Pizarro junto con su oeste y los pueblos originarios escondidos en los mismos edificios arrematan o atacan a Atahualpa con el fin de apresarlo y así poder, como se podría decir, cortar la cabeza del Estado, así poder debilitar eh, el gran imperio inca y así, y así sea más fácil la conquista del Perú. Entonces lo que sucede es que, más luego de esto, Atahualpa lo que ofrece es, y está en la actualidad existe, la sala del escape, se llama el lugar este, en la cual básicamente Atahualpa le propone a los españoles dos salas de oro y plata hasta una altura determinada. Los españoles básicamente aceptan este trueque por la libertad,
por la libertad de Atahualpa a cambio riqueza, etcétera, lo cual básicamente sucede y en este momento se realiza el repartimiento de Cajamarca, creo que se llama. Y hay que cuestionar o saber una cosa. Atahualpa, como, como Inca, ya que en este momento había derrotado a Huáscar, y era el gran Inca perdón, era la cabeza del imperio Inca, poseía tres ejércitos, los cuales tranquilamente pudieron haber derrotado a los españoles. Eh, Justamente por esto, una de las tantas condiciones del pacto en la sala del escape era la cuestión de que ningún ejército avance hacia las unidades españolas, porque lo iban a matar. Lo que finalmente sucede antes de partir de Cajamarca, Atahualpa es asesinado por una sospecha de traición. Y entonces en este proceso, ¿no? En este momento, surge que los españoles, los europeos, generan alianzas con los de Huáscar, o sea, con el linaje de Huáscar y el ejército de Huáscar, el ejército nada más ni nada menos que cusqueño, ya que el ejército de Atahualpa era el quiteño, haciendo referencia a la ciudad de Quito. Entonces, al aliarse con este pueblo, eh, con los cusqueños, sucede que deben de establecer a un nuevo Inca porque había muerto el Inca anterior. Entonces establecen al hijo menor, perdón, al hermano menor de Huáscar, el cual en uno de estos viajes hacia Cusco, ya que ese era el gran objetivo, ya luego de lo de Cajamarca y asesinar a Atahualpa, eh, fue la cuestión de que este hermano menor fue asesinado. Y luego, con fines de que, bueno, de establecer y fortalecer las alianzas, establece la Manco Inca, uno de los que más luego va a ser declarado Inca a la llegada de Cusco. En el proceso, desde Cajamarca o en el camino desde Cajamarca hasta Cusco hay muchas batallas, muchas las cuales fueron muy equilibradas en este sentido. Y rol clave, los indígenas, ya que hablamos de que o la guerra del Perú, o la conquista del Perú, fue una guerra de indios contra indios, ya que eran muy pocos españoles y estos españoles habían hecho alianzas para que estos indígenas o estos originarios luchen contra los otros originarios. Entonces, por eso se dice que es una guerra de indios contra indios, originarios contra originarios. Entonces, finalmente, Pizarro, Almagro, Sohueste, Manco Inca y los pueblos originarios varios, aliados a los europeos, ingresan a Cusco y toman esta ciudad y además fundan la ciudad de Lima como nueva capital. Podemos decir que aquí, o en este momento, se realiza el repartimiento de las tierras, la mano de obra indígena o la originaria, y las cuestiones las cuales siempre se realizan en el momento de conquista. Entonces, lo que sucede más luego es que se establece, ¿no? Que el dominio de Cusco estaba en nombre de Pizarro y lo que sería Nueva Toledo, básicamente de Chile, estaba a nombre de Almagro. Lo cual Almagro apelaba de que Cusco era de él, pero Pizarro decía que no. Entonces, además, tengamos en cuenta que además en Cusco estaba la mayor cantidad o la mayor concentración de templos. Mayor saqueo, mayor riqueza. Eso genera básicamente la disputa entre españoles que más luego se va a ver. Entonces, más luego con fines de sacar a los europeos, ¿no? Manco Inca lo que hace es realizar una rebelión, la cual fracasa por la cuestión de que, dada la cuestión del armamento a favor de ellos, los españoles de los europeos. Y luego se realiza una segunda rebelión que es más importante y más fuerte, podríamos decir, ya que en esta se realiza un cerco humano a las ciudades de Cusco y Lima. Y lo que tuvieron a favor los Pizarro fue que estaban volviendo, ¿no? De su expedición al Magro de Chile, estaba volviendo a Cusco, porque no había encontrado nada en Chile. Después estaba el ejército de Alvarado y Belalcázar, los cuales básicamente se encargan de, entre otras cosas, de derrotar a este cerco humano, nada más ni nada menos, y se retoma de vuelta a Cusco. Y más luego Manco Inca se va a esconder
a una zona escondida la cual nadie conocía, ¿no? Solo los originarios allí, ¿no? Los pobladores originarios. Entonces lo que sucede más luego, este proceso ya es más turbulento en este sentido por la cuestión política, ya que hablamos de que hay una crisis o una guerra civil española entre conquistadores. ¿Por qué decimos esto? Ya que los dos principales conquistadores, Pizarro y Almagro, van a protagonizar un conflicto con el fin del dominio a Cusco, lo que antes mencionaba. Entonces se realiza una grieta entre los almagristas y los pizarristas. Entonces lo que sucede es que Almagro, en su intento de tomar Cusco, es asesinado por nada más ni nada menos que Francisco Pizarro. Más luego, pasando los años, ¿no? En este momento, antes que nada avanzar, podemos decir que hay un momento de tregua, ya que las fuerzas o las tropas almagristas están debilitadas. Las fuerzas pizarristas, bueno, están muy elevadas en ese sentido moralmente. Entonces lo que sucede más luego es que el hijo mestizo de Almagro, le decían el mozo, creo, asesina a Francisco Pizarro y de una manera se establece en el poder. Que más luego, Carlos V desde España manda a un enviado real, el cual lo asesina, Almagro. Y luego es restablecido en el poder los Pizarro. En este caso, Francisco Pizarro. Perdón, Gonzalo. Gonzalo Pizarro vuelve al trono inca. Eh, eh, vuelve a la gobernación del Perú. Entonces lo que sucede en este momento es que hay más tranquilidad, digamos, o podríamos decir, ¿no? Eh, ya que las fuerzas pizarristas tenían mucha más fuerza que las almagristas, al punto que estaban casi nulas. Pero más luego viene mucha presencia de las autoridades reales por parte de Carlos V, obviamente, que las enviaba de España, con el fin de que, además en el contexto de las nuevas leyes, las de 1542, ya que muchos, obviamente, por obviedad, muchos encomenderos estaban en contra de esto, ya que debilitaban su poder. Entonces, lo que sucede aquí es que Carlos V envía en primera instancia un virrey, el cual es asesinado por órdenes de Gonzalo Pizarro, y después se manda a De la Gasca, creo que se llamaba, sí, De la Gasca, el cual básicamente se caracterizaba por tener el don o el poder del perdón real, el cual se basaba en, como se hace su mención, a perdonar a aquellos encomenderos los cuales no hacían caso de las leyes nuevas. Entonces así permitió que la rebelión por parte de Gonzalo Pizarro quede debilitada en este sentido, ya que muchos encomenderos se pasaron al bando del rey, o sea, de la Gasca, y muy pocos a Gonzalo Pizarro, que finalmente Gonzalo Pizarro es asesinado y luego finaliza eh, este primer proceso de colonización, el cual más luego vamos a verlo, es el proceso, perdón, este es el proceso de conquista, luego prosigue el proceso de colonización, que ya es otra cosa, hay muchas más rebeliones, por ejemplo la de Tupac Amaru, el cual es asesinado y destripado en los Andes. Pero antes, ahora, en este proceso, además del Perú, hablamos de otros territorios que fueron conquistados. Conquistados, ojo. Hablamos de Colombia, Chile y la cuestión de la búsqueda del dorado, la leyenda. Así que empecemos por el lado de Chile. Esta expedición comenzó con el fin de sacarse de encima Almagro por parte de Francisco Pizarro, el cual veía como este estaba muy pesado en el sentido de que estaba siempre allí presente en Cusco como para tomar tierras. Entonces lo que sucede es que lo manda a Chile a conquistar, ¿no? De hecho, financia esta expedición. Esta sucede más o menos en 1535. Pero lo que sucede es que esta expedición o este proceso, este intento de conquista falla, ya que primero no había muchas riquezas en Chile, segundo hay pueblos originarios cuales son muy aguerridos y además gran cantidad de la mano de obra o mano guerrera, podríamos decir, tomada
por los famosos rescates, mueren los Andes en su paso, porque era muy difícil en la época por la cuestión del frío, la altitud, etc. Volviendo y sucede lo que sucede. Luego de la muerte del Magro, como había mencionado antes, hay una ligera tregua. Entonces, esto permitió que Santiago de Valdivia, ¿no? Eh, apele a conquistar Chile. Entonces, básicamente lo que sucede es que este llega a conquistar Chile. De hecho, llega hasta Santiago. Santiago de la Extremadura funda la ciudad, el equivalente de Santiago de Chile. De hecho, hay una ciudad en Chile que se llama Valdivia. Bueno, la importancia de esta persona. Y el cual básicamente se podría decir que fue un dominio muy débil en el sentido de que no tenía apoyo económico. Como segundo, y muy importante, la presencia de los pueblos originarios guerreros, y los cuales no iban a entrar a su soberanía tan fácil. Entonces lo que apela a Valdivia es, bueno, en primera instancia, por la cuestión económica, establecer un lavadero de oro en el, en el desierto de Atacama, al norte de Chile, y después va hasta Tucumán, o la región noroeste de Argentina, y en primera instancia funda Mendoza, la ciudad de Mendoza, y segundo va hasta Tucumán para tomar mano guerrera, la cual era más pacífica. Esto finalmente fracasa, Valdivia es asesinado, Santiago como las demás fortalezas son destruidas y el dominio español se pierde en Chile. Luego vamos al caso de que va relacionado con el otro. La cuestión de la leyenda o la leyenda mítica del Dorado. En este caso hay dos protagonistas, Belalcázar y Alvarado. En este caso hablamos de que, quiero revisar una cosa, Alvarado estaba por mar, buscando el paso, y por otro lado Belalcázar estaba por tierra. Y entonces, con el fin de evitar que haya un conflicto entre españoles, eh, Alvarado renuncia a su derecho de conquista, pero a cambio, perdón, Belalcázar renuncia a su derecho de conquista, pero dice que a cambio quiere encargarse de la conquista del norte, o sea, Colombia, Bogotá, etc. Esto es lo que finalmente sucede y ya está. Allí se terminaría toda la cuestión del Dorado. Y antes de mencionar a Belalcázar en la cuestión de la conquista de Colombia, hay que mencionar a Quesada, el cual fue también un encomendero, el cual con fines de derecho de conquista o enriquecerse, apela a una capitulación y va hasta lo que es en la actualidad Bogotá. Justamente en este proceso se funda lo que es la ciudad de Bogotá. Entonces lo que sucede en este momento es que es muy similar a la conquista del Perú, ya que cuando llega Quesada se nota sabe percibir que hay una crisis en la panaca imperial, podemos decir. En este caso hablamos de la cultura muisca, que está el saque y está el saque, ¿no? Como su figura gobernadora, podemos decir, o como la figura que encabeza la cuestión política, ¿no? Había entre dos saques, uno y otro. Obviamente no sé los nombres porque no los anoté, pero al fin y al cabo, bueno, Quesada se alía con uno, esta persona o este heredero o este nominado al trono vence, pero a cambio o a raíz, perdón, de que éste le había prometido riquezas, las cuales luego se enteró que eran plumas muy pocas, lo mata. Y así finalizando con la cultura muisca, ¿no? Y en este momento, ahora sí, vienen otros dos protagonistas. Federman, el cual con anterioridad había llegado a Bogotá eh, con el intento de conquistar justamente. Y después, bueno, Belalcázar. Los cuales básicamente, como se encontraron, decían, ¿qué hacemos con el derecho de conquista? Entonces van a España y apelan al derecho de conquista. Pero básicamente lo que sucede es que Carlos V se pone a favor del gobernador de Santa Lucía, creo, que era una zona de por allí, que básicamente apeló a llegar primero a Bogotá. Y entonces se le cedió el derecho de conquista a este gobernador. Lo que nos habla un poco de la cuestión no se podría decir, de, borrar o cancelar a los conquistadores antiguos y apelar a una nueva
ola, en este caso de colonizadores. Esto lo vamos a ver más tarde. Y antes que nada, porque hasta acá estaría terminado el tema, quiero revisar porque capaz hay un dato que me olvidé, pero a ver, parecería que no. No, listo. Bueno, así que por acá finalizaría el tema de la conquista del Perú. Como siempre les dejo en el link que está eh, guardado de una manera el material para que lo tengan en cuenta, ¿no? Al momento de llevar a cabo, eh, ¿cómo se llama esto? Llevar a cabo, no sé, un trabajo práctico, estudiar. Yo ya les dije, ustedes tienen todo el permiso de manipularlo, copiar y pegarlo, estudiarlo, hagan lo que quieran. Es su material y hagan lo que quieran. Total, este canal está creado para los estudiantes, no para mí. O sea, es para todos aquellos estudiantes los cuales tienen duda en la historia, más que nada en momentos tan difíciles como estos, difíciles de comprender. Así que bueno, por aquí finaliza el video. El próximo supongo que va a ser, y tengo planeado, que sea el de la conquista de Portugal, ya como para finalizar este primer periodo de conquistas, ya que más luego se va a pasar a los periodos de colonización, que bueno, va a haber otros actores principales. Así que bueno, nos vemos en próximos encuentros y bueno. A ver, Richard, mostrarles la pija.